Hola, bienvenidos a nuestro canal Aprende de mi Sazón Tapatío. El día de hoy en este video les vamos a compartir cómo decoré un pastel con la temática de bicicleta. Voy a rellenar el pan, es un relleno de fresa y con la espátula lo voy a esparcir para que quede todo uniformemente repartido. Después voy a colocar otra capa de pan, el pastel es 3 leches. Aquí les muestro que el pan ya lo tengo previamente enlechado. Ahora voy a retirar el plástico que lo cubre y el borde que hice a todo alrededor con crema tipo chantilly. Si ha salido un poco del centro, ese mismo lo voy esparciendo para ir cubriendo el pan. Ahora pondré una capa muy ligera de crema en todo alrededor. Esta será la atrapamigas, le llamamos así porque la finalidad de esta es atrapar o fijar todas esas moronas o migajas que suelta el pan y evita que se noten cuando yo coloque la segunda capa de crema y definitiva sobre el pastel. De igual forma lo haré en la parte superior, voy colocando de poco a poco con ayuda de la espátula, llevándola de un lado hacia otro para cubrir totalmente el pan. Es crema batida tipo chantilly. Las invitamos para que exploren el contenido que ya tenemos disponible aquí en nuestro canal, donde también les hemos compartido algunas recetas de diferentes sabores de pan para que puedan elaborarlos. La medida de molde que utilicé para hornear este pan es de 26 centímetros o 10 pulgadas. Estoy alisando la parte superior y antes de alisar todo alrededor, voy observando en los espacios que aún se nota que le hace falta un poco más de crema para que no haya huecos y para que quede parejito y nivelado el pastel. Voy colocando de poco a poco con ayuda de la espátula, haciendo movimientos de un lado hacia otro. Una vez hecho esto, ahora sí voy a alisar. Mantengo la espátula firme pero a la vez suave para que se pueda deslizar y vaya retirando el exceso de crema batida. Al mismo tiempo giro la base del pastel. Le voy a dar una pasada más para que quede lo más liso posible. Y los bordes que se formaron y sobresalen en la parte superior, esos los voy a desvanecer con la misma espátula, comenzando de afuera hacia el centro del pastel. Una vez que ya quede completamente alisado el pastel, voy a colocar dentro de él, en el centro, algunos soportes de plástico. Estos los corté a la medida que los necesito, que queden todos del mismo tamaño. Coloqué uno en el centro, después voy a colocar uno enfrente de ese otro y así sucesivamente lo voy a ir haciendo. Estos servirán de soporte y sostendrán el segundo piso del pastel que voy a colocar. Llevaré un momento ese pastel a refrigeración mientras continúo rellenando el otro pastel. De igual forma el relleno es de fresa. La medida de molde de este pastel es de 8 pulgadas o 20 centímetros. Haré el mismo procedimiento que hice con el pastel anterior. Cubriré primero con una capa muy ligera de pan que será la atrapamigas. Comienzo por la parte superior, después en todo alrededor, por los laterales. Las invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como son Instagram y la página de Facebook. Nos encuentran de igual forma como Aprende de mi Sazón Tapatío.
Una vez alisado ese pastel, es momento de hacer el montaje sobre el otro. Lo vamos a colocar sobre el otro con ayuda de las espátulas. Y en el centro, atravesando ambos panes, voy a colocar un palito de madera al cual le he sacado punta para que pueda traspasar la base de cartón. Esto ayudará a que los panes queden en su lugar y no se vayan a deslizar al momento de ser trasladados. Siempre debemos de comentarles a las personas que introducimos un palito y la finalidad de ese para que ellos tengan precaución al momento de partirlo. En este momento lo que estoy haciendo es extender fondant en color gris para hacer parte de la decoración del pastel, que será una pista de acrobacias. Primero trazaremos un rectángulo. La medida será acorde a las proporciones y dimensiones que hay en el pastel. Después nos ayudaremos de un molde para trazar un círculo, un medio círculo mejor dicho. Haremos el recorte y retiraremos el sobrante de fondant. Es momento de colocarlo de frente al pastel. Después vamos a colocar una bicicleta. Esta la elaboré en fondant. Todas las decoraciones son en fondant totalmente comestibles. En este momento estamos colocando las letras personalizadas con el nombre del festejado. Después vamos a colocar unas estrellitas de diferente tamaño para colocarlas sobre esa figura de fondant. Solamente aplicamos con ayuda de un pincel un poco de pegamento comestible. También elaboramos en fondant el número 12, que pertenece al número de cumpleaños del festejado. Detrás de ellos voy a colocar unos banderines. También hice unas estrellas en color azul y negro con el número de cumple del festejado, y esas las coloqué sobre una brocheta para que pudieran sostenerse en el pastel. Les mostramos más de cerca cómo se ven los detalles en la decoración. Esperamos que les guste este pastel y que les sirva de idea si ustedes tienen un próximo evento con esta temática. Si les gustó, denle me gusta al video, apóyenos dejando su like, de esa forma nos manifiestan que ha sido de su agrado y nos animan a continuar con esta labor. De igual forma, las invitamos a suscribirse a nuestro canal si es que aún no lo han hecho, activando la campanita de notificaciones para que cada vez que nosotros subamos un video a usted le llegue el aviso y no se pierda de nada de nuestro contenido. Aquí aprenderá técnicas para decorar pasteles, cómo hacer figuras de fondant, recetas de panes, recetas de comida mexicana y muchas cosas más. Así que no lo piense más, suscríbase y si tiene alguna duda o algún comentario, nos lo puede dejar al final de este video. Lo leeremos y trataremos de responder a la brevedad posible. Y compartan este video en sus redes sociales para que llegue a más personas. Gracias por estar aquí.